Estamos de nuevo. Bienvenido Austin Ivory, gracias por estar con nosotros en esta comunidad Galilea, muy contentos de contar con tu presencia y tu palabra. Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. ¿Dónde estás en este momento, Austin, y qué es lo que te ocupa en este tiempo? Estoy en Inglaterra, donde vivo. Vivo en una granja no muy lejos de la frontera con Gales, a 3 horas de Londres. Y bueno, aquí estoy desde hace un año más o menos en confinamiento, ¿no? Como mucha gente, pero lo he pasado muy bien por dos razones. Uno, porque tengo una tierra alrededor, entonces he podido estar afuera. Y la otra razón es que, bueno, el verano pasado estuve muy ocupado con la producción de este libro con el Papa Soñemos Juntos, ¿no? Así que he vivido un confinamiento yo diría, ¿no? de mucho privilegio, de mucha gracia. Cuando hiciste este libro, cuando fuiste trabajando con el pontífice, ¿cómo fue tu vida diaria? ¿Te instalaste allí en Santa Marta o en el Vaticano? ¿Cuánto tiempo estuviste? No hubo manera de hacerlo porque este libro, Soñemos Juntos, nació en el confinamiento, o sea, precisamente a partir de la crisis COVID. O sea que él siempre estaba en Roma y yo siempre aquí. Entonces, la manera en que hicimos el libro fue, bueno, todo por email a veces por teléfono, ¿no? Pero la mayor parte yo le enviaba preguntas escritas y él me contestaba en grabaciones que me fueron enviadas en archivos de audio. Desde esos archivos armaba una narrativa, un texto sobre el cual él luego trabajaba con mucho ánimo. Y bueno, entonces se convirtió en una especie de colaboración, pero en realidad yo siempre aquí y él siempre allí. La única vez que lo vi en el proceso de la producción del libro fue después de terminado el manuscrito. Estuve en Roma brevemente en septiembre del año pasado, cuando hubo unas par de semanas cuando se podía viajar. Y luego se volvió a estar en confinamiento. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a verlo en la Santa Marta y le entregué el PDF del manuscrito y tuvimos una oportunidad de charlar, pero fue la única vez. Creo haber leído en alguna declaración tuya una opinión ya personal, o al menos así la tomé en su momento, pero que me puso un semáforo amarillo cuando leí, yo creo que el Papa se estaba preparando para estar abierto a renunciar, decís claramente haciéndote cargo de una impresión personal, se estaba preparando para estar abierto para renunciar, pero que hubo algo en este contexto de pandemia que lo vivió como una especie de llamado, una nueva misión dentro de su misión. Primera parte de la pregunta, si esto es real, si vos pensás que él estaba preparándose para estar abierto a la posibilidad de renunciar, y en este caso, ¿qué sería lo que lo llevaría a renunciar? Y después, ¿cuál fue ese momento en el que él siente que hay una nueva misión? No, lo que pasó fue que poco antes de Navidad, un diario aquí, que realmente un tabloide, publicó una noticia citándome a mí, diciendo que el Papa iba a renunciar antes del final de 2020. Y fue un fake news, una noticia falsa completamente. Lo había sacado de una entrevista que hice hace muchos años, respondiendo a algo que había dicho el Papa en un avión a Corea, cuando él hablaba de que su pontificado iba a ser corto, ¿no? Entonces alguien me preguntó, ¿no? Bueno, ¿qué? Y yo dije, bueno, no sé, a lo mejor supongamos que después de, no sé, 7 años o 6 años, él podría pensar en la posibilidad de renunciar, siempre y cuando, y luego puse una serie de condiciones, una de las cuales fue que habría enterrado a su predecesor, a Benedicto, porque sería impensable. Bueno, ese periodista ignoró todo eso y puso la noticia. Pero lo que sí dije en varias ocasiones el año pasado fue que el coronavirus, la crisis le había puesto pilas al Papa, ¿no? O sea, le había energizado, en el sentido que, bueno, en la Argentina siempre los argentinos decían que era un piloto de tormentas, ¿no? O sea, en épocas de crisis y de tribulación, él está energizado por el hecho de la posibilidad de ver mejor el movimiento de espíritus que está detrás de estos grandes momentos de crisis, ¿no? Entonces yo dije que yo tenía la impresión, cosa que fue confirmada cuando hicimos el libro, que él veía este momento como un umbral y veía a sí mismo como con una nueva misión, su última gran misión, uno podría decir, como Moisés, ¿no? De conducir la humanidad al umbral de esta nueva época. Eso es lo que dije.
Bien, menos mal que lo pudimos aclarar entonces, porque cualquiera que va siguiendo a Francisco y lee una frase como esta, lo primero que piensa es, bueno, ¿cómo será la situación de crítica en el Vaticano como para que Francisco esté, bueno, así que me alegro mucho que lo puedas aclarar, lo No, cual no significa que la y situación no sea crítica, ¿no? otra cosa que dije, que yo cada vez que lo he visto en los últimos años, lo he visto con mucha energía, y o sea, yo no veo ninguna señal de fatiga ni de debilitamiento, se está envejeciendo, por supuesto, se cansa más que antes, pero está en muy buena salud y, como dije, con toda una energía de misión, así que este es un pontificado en pleno desarrollo, digamos. Si es cierto, sería cierto esa especie de llamado en un momento concreto que él experimenta. Háblanos de eso, si te veo afirmar que sí, que él como que descubre en este mirar, digamos, los signos de los tiempos y la presencia de Dios y lo que llamamos a ir, las fuerzas que están en pugna, ¿no? Esto es fascinante. Él ve en un momento una nueva misión. ¿Y cuál es ese momento? No, bueno, digo que la misión, o sea, su misión de siempre, para utilizar una metáfora que utilicé en mi último libro sobre el Papa, que se llamaba en inglés Wounded Shepherd, pastor herido, que no sabía, todavía no se ha traducido al castellano. No, Y ahí puse, dije que había aprendido algo sobre su liderazgo, ¿no? Que en el primer libro que publiqué, que se llamaba El Gran Reformador, tal vez ayude a crear un poco el mito de un Superman, ¿no? Es un hombre dotado, o sea, muy dotado, providencial, que aparece en un momento dado para, un poco dependiendo demasiado de sus propias habilidades, las que tiene, ¿no? De sobra, sin duda. Pero lo que me di cuenta era que él, la forma en que él conduce la iglesia es más como un director espiritual de un retiro, ¿no? Está conduciendo la iglesia una especie, o la humanidad, una especie de retiro, ayudándole a responder a la gracia, o sea, ayudándole a abrir a las gracias que el Dios siempre nos quiere ofrecer y señalando las tentaciones y los obstáculos que minan, que socavan, digamos, esa apertura. Entonces, yo creo que ese es su papel. Ahora, en esta crisis, yo creo que él ha asumido ese papel, digamos, con creces, en el sentido de que él está discerniendo lo que está en el horizonte. O sea, ¿qué está detrás de la crisis? ¿Qué es lo que ha causado la crisis en términos de cómo nos hemos desviado, digamos, de lo que realmente, de nuestras raíces, en el fondo nuestras raíces como criaturas de un Dios, entonces, de un Dios que nos ama. Entonces, la crisis es una oportunidad de recuperar, ¿no? El ritmo de nuestro ser, de nuestra identidad. Entonces, Soñemos Juntos es una exploración precisamente de esa idea de la oportunidad de conversión implícita en esta crisis. Y específicamente cuando yo le propuse el libro, le pregunté, la pregunta que le hice fue que, bueno, padre, usted dice, ha dicho varias veces, que de crisis como estas no se sale igual. O salís peor o salís mejor, pero no se sale igual. Explíquenos, nos puede explicar cómo es eso, cómo funciona eso, o sea, cómo es que a veces los pueblos salen mejores y qué significa entonces responder a esta gracias, cuál es el camino de conversión. Y esa es la base, la idea básica del libro, es dirección espiritual para la humanidad en un momento de crisis para que salga mejor aprovechándose de la gracia que se nos ofrece Dios. El libro es muy rico, está estructurado en este ya clásico, digamos, método que ha adoptado la Iglesia de ver, juzgar y obrar, o ver y elegir y obrar. Y hay un punto para los que tal vez me pongo en el lugar de, digamos, pueblos y gentes y dirigentes y militantes y pastores que llevan mucho tiempo soñando juntos, ¿no? Mucho tiempo. Ya no a quienes la sola palabra soñar le significa una humanidad, una novedad en este tiempo de utopías muertas o caídas. Ya soñar ya es una novedad. Pero también están los hombres y mujeres que llevan años y toda una vida soñando juntos y se encuentran continuamente con un obstáculo y con una dificultad, que es la indiferencia, la indolencia, el individualismo, y todo esto que ha descrito muy bien el Papa en el libro, en una crítica feroz y punzante, ¿no? Y entonces, la posibilidad de
volver a soñar e incluir a todos, incluir el diálogo y la conversación, nos introduce en esto de las contraposiciones y las controversias en un ámbito muy doloroso para muchas personas, porque es como si dijeran, mira, con estas fuerzas no se puede dialogar, con estas fuerzas no se puede interactuar, son de suyo del orden, digamos, de lo siniestro, por decirlo de alguna manera, de lo siniestro. Y una de las características que tienen es que se me camuflan estas fuerzas como de colaborativas, digamos. Uy, si sabrá el Papa de cuántas personas, cuánto fuego amigo tiene ahí adentro, ¿no? Que aparentemente busca el bien de la iglesia, pero en definitiva se va develando con el tiempo. A mí me ha impactado enormemente la misericordia y la compasión que el Papa tiene con algunos de estas personas, me impacta. Pero a muchas otras personas se les abre el interrogante. ¿Hasta dónde hay que tener paciencia? ¿Hasta dónde hay que buscar el diálogo? ¿Hasta dónde la confrontación eh, benévola, digamos, en los términos en los que él lo pone, resulta productiva y cuando claramente hay que decir llegamos hasta un límite, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Todo tuyo el espacio, Austin. Bueno, Podés incluir tu opinión personal, ¿no? sí, También. has dicho muchas cosas ahí, Gabriela. No, estaba pensando en algo que dice el Papa sobre la oposición o la crítica, la resistencia a él, a su pontificado, porque se le ha hecho varias preguntas sobre eso. Y él dice, bueno, hay que decir, o sea, a veces la gente hace una crítica con muy buena intención, ¿no? O sea, quieren que yo sepa algo o quieren corregirme y yo siempre los escucho y siempre trato de aprender. Y él dice, ¿no? Si necesito decir perdón, lo digo y me lo corrijo, ¿no? Luego hay una especie de crítica que es disfrazada, es decir, la gente que dice, perdón, pretende no criticar, o sea, dicen que sí, pero a escondidas, digamos, está en oposición. Y luego existe una tercera especie de resistencia que es descarada, feroz y en términos ignacianos, claramente el mal espíritu en el sentido de que busca atacar, escandalizar, polarizar. Bueno, a las críticas o a los movimientos del mal espíritu, digamos, él no contesta, no responde. Y eso se ve mucho en su pontificado, ¿no? Ha habido fuertes ataques contra él y él simplemente no los ignora en el sentido de que no hace nada, pero no contesta. Encuentra otras maneras de luego decir, de ayudar a la gente a discernir los espíritus que está detrás de esa crítica. Pero trata de no responder para no meterse dentro de la dinámica, digamos, de esa tentación. Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre contestando tu pregunta. Tu pregunta fue sobre los límites de la crítica y la verdad es que no sé en ese sentido si hay algo que él consideraría totalmente fuera, o sea, yo creo que está abierto a todo y la gente le dice todo, ¿no? Pero sí, él hace ese discernimiento respondiendo, ¿no? Me refería fundamentalmente a, más que a la crítica a los obstáculos, siguiendo un poco la lógica esta tan propiamente ignaciana del discernimiento de los espíritus, a la presencia en el pueblo, en los pueblos, ¿no? Y que en realidad, ahí vamos a ir en la próxima pregunta, ¿no? A la concepción de pueblo que me parece fascinante, que emana, digamos, de Francisco, pero que tiene raíces claramente en la teología del pueblo, ¿no? Pero me refiero a estos obstáculos que ya no sé si están concentrados en un lugar, en determinada, sí, lo están también, pero han permeado ya la conciencia o la inconsciencia de los individuos, ¿no? En esta especie de colonización que este sistema feroz ha hecho de la subjetividad de las personas, y todos estamos como pensando en términos individualistas. Cuando queremos salir, cuando queremos construir desde políticas, organizaciones, de bien común, de solidaridad, cuando queremos poner a los excluidos en el centro, etcétera, nos encontramos realmente con un ataque disimulado, a veces feroz, pero con los cuales, digamos, con discursos con los cuales es muy difícil el diálogo,
Apunto fundamentalmente a esa parte en la que Francisco habla de cómo a veces los opuestos generan una tensión para desarrollar un bien mayor y cómo a veces no. Sí, ¿Me bueno, explico? en la segunda parte del libro él explica, y yo pedí que lo explicara porque me parecía que no ha sido bien explicado en el curso de su pontificado, su pensamiento sobre lo que, bueno, vos usaste la palabra las contraposiciones, es una palabra Ujú, muy de él. Em, y eso es y es muy difícil hablar de eso sin llegar a la complejidad. Pero la idea básica es que las tensiones y los conflictos, los desacuerdos, eh, pueden ser fructíferos. Entonces, la tarea, la cuestión y el reto también para la iglesia, que es una especie de, en latín, coincidencia opositor, es decir, esta llamada, parte de la vocación de la iglesia, es tomar las contradicciones y las polarizaciones y los desacuerdos y convertirlos en otra cosa, ¿no? O ujú. sea, unir a la gente, no imponiendo una idea uniforme, sino ayudando a ponerlos en tensión, sufrir el conflicto de la tensión, para usar las palabras del Papa, en la expectación de que el espíritu creará algo nuevo de eso. Y eso es lo que en el libro él llama el desborde, que es la metáfora que él utiliza, que a veces, y eso normalmente pasa en momentos, digamos, de mucha crisis o de mucha desesperación, digamos, Dios entra, es característica de un Dios de la misericordia entrar precisamente en esos momentos, en una especie para desbordar su gracia. Y eso hace que se supere el desacuerdo un poco uno llega a un tercer plano, una tercera Una manera de ver las síntesis, cosas. una Bueno, nueva síntesis. sí, aunque no es una síntesis en el sentido hegeliano, Hegeliano. porque Ujú, en el sentido hegeliano, primero es un proceso intelectual y esto se refiere a un proceso espiritual. mm, Pero segundo, que en la concepción hegeliana se destruyen el puesto y el antipuesto, como se claro. llama, la tesis y la antesis, Y la sino, antítesis. sino que en este pensamiento del desborde, que él fue el resultado de sus estudios de Guardini, es más bien que asume lo mejor de las dos posiciones. Mm. Y bueno, él describe este proceso en la segunda parte y él luego pasa a hablar de la sinodalidad, de los sínodos, como un mecanismo un lugar donde ocurre eso, o puede ocurrir eso, cuando se permite el discernimiento. Y es un poco cuando todos entran para hablar de una cuestión o debatir una cuestión, y este tiene su opinión, ese tiene otro, y empiezan a discutir, a debatir. Pero si todos tienen esa actitud de apertura, de no querer simplemente ganar la batalla, sino abrirse a lo que podría estar diciendo el espíritu, si entran con ese espíritu y hay esa apertura, a veces hay una especie de consenso y de resolución que emerge después, muchas veces de muchas semanas, y eso hemos visto precisamente en los sínodos. O sea, yo he presenciado, acompañando varios sínodos en Roma como periodista, ¿no? Que parece que nunca va a llegar pero de repente ocurre algo y todos salen diciendo, está bien, ¿no? Hemos encontrado y es una resolución que ninguno, digamos, tenía antes de entrar en la cuestión. Bueno, a eso se refiere. Entonces, en el fondo, eso es un proceso que es divino. O sea, el proceso Sí, divino es esa claro. resolución. Algo que él dice en el libro, que a mí me fascina, que él dice que aprendió de Guardini, es que en el mundo creado no hay contradicción. En la realidad no hay contradicción. Bueno, hay mucha tensión, por supuesto. Hay contrastes, dice Hay Guardini, contrastes, pero no entre contradicción, claro. Sí, sí, pero no contradicción. La única contradicción en el fondo está entre el bien y el mal. O sea, sí, hay que elegir entre, ¿no? El bien y el mal no pueden en ese sentido coexistir, ¿no? Por lo sí. menos en nosotros. Pero todo lo demás, si nosotros estamos en un desacuerdo paralizante o polarizante, significa que nos hemos abstraído de la realidad y entonces necesitamos volver a la realidad para encontrar la solución que no es una contradicción. Eso sería volver a ver, de alguna, o sea, Eso, la exactamente, circularidad se exactamente. genera ahí, ¿no? De volver a ver la realidad.
Vamos a hacer una nueva pausita. Antes dejo esta pregunta pendiente. A mí me parece fundamental esta distinción que hace el Papa y que vos también traducís muy bien, sobre todo para personas que a lo mejor no son creyentes, que hay como un espacio, digamos, un marco, un ámbito donde esto que habla el Papa del desborde y de casi una intervención de la gracia, del espíritu, por decirlo de alguna manera, que conduce la historia hacia una superación permanente, hay un marco y un contexto. No se logra de cualquier manera, o como dice el Papa, como acontece en el Parlamento, Mm. que yo estimo que cualquiera que ha visto, por lo menos acá en Argentina, reuniones y tratamientos de leyes en el Parlamento, bueno, se reduce a una enumeración de ataques mutuos, pero que ese fenómeno, digamos, de integración no se da porque está en el contexto de una batalla. Es decir, vamos a la conversación ya con el presupuesto de mantener una posición o de ganar una posición. Y en ese contexto no acontece este desborde del que hablas. Una pausita musical y seguimos enseguida. Bueno, ahora lo novedoso, y yo creo que no ha sido suficiente todavía, suficientemente explorado, es que el Papa cuando habla de esta sinodalidad, este contexto donde se genera esta posibilidad de, de volver a ver o de una realidad superadora, no está hablando solamente de la Iglesia Católica, habla de el pueblo. Y a mí me encantaría que vos nos cuentes qué entiende por el pueblo, porque es un término tan usado ideológica y políticamente, sin denostar esas referencias de ninguna manera, que por ahí tendemos a asociarlo a preconceptos que ya traemos. El pueblo, ¿qué pueblo? Y ese es el problema, Ese digamos, es ¿no? el O sea, problema, claro. y yo le dije, porque él en Fratelli Tutti, y me hizo ver Fratelli Tutti en el curso de escribir el libro, en Fratelli Tutti él tiene, y lo repite en Soñemos Juntos, una crítica fuerte al populismo por aprovecharse, digamos, del pueblo, del concepto del pueblo, pero sin dar protagonismo al pueblo, ¿no? Sino que trata el pueblo como una masa inerte. Mientras que lo que él dice que lo que necesitamos es una política que realmente da protagonismo al pueblo. Bueno, yo le dije cuando llegamos a la tercera parte, padre, a mí me parece que hay que explicar qué es el pueblo, porque este lenguaje es traidor, ¿no? Tradicional. Por ejemplo, das Volk en alemán o il popolo en italiano tiene connotaciones fascistas. Fascistas, claro. En Argentina, claro, yo he estado en la Argentina y cuando algunos hablan del pueblo, es un discurso plenamente peronista y, bueno, y varios tipos de peronismo. En inglés yo diría que el the people es un concepto muy débil, o sea, no tiene mucho. Gente, Sí, es gente, gente, exactamente, es sinónimo de gente, gente, exactamente, ¿no? claro, es gente. Entonces yo le pedí, ese fue la parte del libro donde él, digamos, más se mezcló. Y fue muy Sí, interesante porque hicimos muchos borradores y él quería realmente estar muy claro en eso. Entonces, en vez de tratar de resumirlo, yo simplemente diré que esa tercera parte del libro, la primera parte de la tercera parte, es para mí la mejor explicación que él ha hecho nunca en su pontificado, tal vez en su coincido, vida, ¿no? coincido, coincido. Sí, Bueno, sí. gracias, ¿no? Porque, y eso me hace feliz porque yo creo que es la parte del pensamiento del Papa tal vez peor comprendida, ¿no? Tal Y cual. es muy fácil descartarlo como si fuera un populista, ¿no? O eso es una especie de cristianismo populista. En realidad, su concepto del pueblo, yo no podría criticarlo tal vez por eso, es muy religioso. O sea, en el fondo, el pueblo se crea. Digo que se puede criticar en el sentido que tal vez uno podría decir, bueno, no sé hasta qué punto esto se puede transferir, esa idea. Pero el pueblo se forma en el momento, digamos, del encuentro con Dios. O sea, en la experiencia del Dios de la misericordia y la ternura, crea en el pueblo una conciencia de su propia dignidad. Entonces, su lucha por la dignidad implica juntarse con otros, ¿no? En asambleas para básicamente hacer campañas o organizarse para tener acceso a los bienes que implica la dignidad humana. Entonces, en la lucha por esos ideales se crea el pueblo, ¿no? Entonces, ese es en el fondo su idea. Entonces, su diagnóstico de la crisis actual
que es la crisis de la pandemia, que también revela las otras crisis que estamos viviendo. A la raíz de todas estas crisis, según él, está la pérdida del concepto de la dignidad del pueblo. Esa es, digamos, la gran idea de Francisco, del diagnóstico, en el sentido de que el concepto que él expresa también como fraternidad, ese sentimiento de fraternidad, de pertenencia mutua, de vulnerabilidad compartida, de conocerse, de la conciencia de ser hijos de Dios todos con dignidad. Cuando asumen esa conciencia, cuando el pueblo asume esa conciencia, la historia cambia o tiene la capacidad de cambiar, porque para el Papa la historia avanza cuando el centro se abre a la periferia, y el centro siempre quiere ser y mantener las cosas, porque el centro siempre se beneficia, digamos, del status quo. El deseo del cambio viene desde la periferia, ¿no? Entonces, por eso Jesús camina desde la periferia de Galilea, digamos, ¿no? Entonces, Jesús elige estar con el pueblo y no con las élites, no en los grandes centros urbanos. Ahora, yo sé, no por Soñamos Juntos, sino por otras cosas que él ha escrito, que uno puede pertenecer, o sea, el pueblo no es un término de clase, o sea, una persona de cualquier clase social puede ser parte del pueblo, es más una mentalidad. Y él tuvo un Te Deum en Buenos Aires siendo cardenal arzobispo, cuando él habla de saqueo, ¿no? De saqueo, que cuando baja del árbol se hace parte del pueblo, ¿no? Porque ¿no? Deja de ser alguien que se aprovecha del pueblo, sino se mete. Bueno, entonces ese es el concepto del pueblo que él expresa muy bien ahí. Ahora, sigue siendo interesante y fuerte este mapa de la periferia y del centro, y además, permitime decirte que creo que de alguna manera es revolucionario, es decir, Sí, reedita la sí, sí, sí. revolución original cristiana, digamos, Así ¿no? es, así es. La vuelve a traer al centro otra vez. Si bien es cierto que no corresponde a un concepto de clase, sí hay una distinción entre elite o centro y Sí. pueblo, ¿no? Que es importante, y creo que es lo que hace que tanta gente lo acuse de populista, porque estamos hablando de la periferia, sea que sea de la clase que sea, pero necesariamente hay que bajar, diríamos, como saqueo, ¿no? Hay que bajar. Y esto a mí me parece, bueno, me hace reflexionar enormemente. Primero porque él habla de ese pueblo tiene una unción del espíritu. Sí. Tiene una unción del espíritu de manera que si que buscamos de alguna manera un rumbo, una guía, una orientación, en el Papa nos manda al pueblo, nos dice en el pueblo está. Además he escuchado mensajes que dirige digamos, acá a los argentinos con motivo de aniversario, le hicimos un saludo y claramente vuelve sobre este tema. Escuchen al pueblo, hablen con el pueblo exactamente, ¿no? Ahora, esto me parece un concepto revelador, pero necesitamos un entrenamiento para ver en el pueblo la unción del espíritu, porque uno podría pensar o que no está, o que no sabe verla, eh, o sencillamente que no tiene recursos y herramientas, digamos, para distinguirla, porque concretamente pues, se puede encontrar uno con una masa disgregada, digamos, en las periferias donde todo el mundo lucha por salvarse quien pueda, digamos, en fin, no siempre las periferias brindan a prima facie elementos constitutivos para poder descubrir la unción del espíritu allí. Y eso es un poco como la crítica a la teología de la liberación, de que tiene una idea demasiado, digamos, romántica de los pobres. Pero los teólogos siempre decían que no estamos, y el Papa también ha dicho en otras oportunidades, no estoy diciendo que los pobres sean buenos, no estoy diciendo que el hecho de ser del pueblo significa sea una virtud. Simplemente es, yo creo que para el Papa es la postura de las personas que no tienen el poder de confiarse en sus propios medios, y eso les da, digamos, la apertura al Espíritu, al Señor, ¿no? Mm. Las páginas más conmovedoras para mí de Soñemos Juntos en esa tercera parte, yo le pregunté sobre los movimientos populares, ¿no? Que él está convencido de que esos movimientos del pueblo son una fuerza, digamos, para cambiar la historia y todo. Entonces le pregunté, ¿de dónde vino eso de su contacto? Y él describió
las misas multitudinarias que él organizaba en la Plaza Constitución todos los años en Buenos Aires. Y no sé si vos sabés, pero se convirtió en todo un fenómeno durante años. O sea, vinieron realmente la periferia, ¿no? Los cartoneros, las prostitutas, los traficados. Entonces, el Papa está describiendo eso y dice que esa muchedumbre que venía a la plaza a pedir cosas, y usaba la misma frase, ungido por el Espíritu, ¿no? Le recordaba a la muchedumbre que seguía a Jesús. No porque Jesús era un gran orador, no tipo populista, ¿verdad? Sino que ellos llevaban en su propia memoria, su inconsciente, el conocimiento, la conciencia de un Dios misericordia, de ternura que los amaba y que tenían dignidad. Entonces seguían a Jesús porque Jesús le comunicaba eso. Y Jesús les confirmaba que era cierta su intuición. Intuición, claro. Entonces dice que seguían a Jesús porque Jesús les recordaba su propia dignidad, porque eso es lo que hacía Jesús. Porque Jesús veía con los ojos de Dios, y luego cita Génesis, ¿no? Vio el mundo y el mundo era bueno. O sea, que Dios ve la bondad. Entonces yo creo que está ahí está la clave de la cosa, ¿no? Para el Papa. Que el pueblo que desprovisto de otros medios, ¿no? Que no tienen el mito de la autosuficiencia, no caen en la mentira de creer que lo que tienen lo han ganado por su esfuerzo propio, ¿no? Es pueblo en ese sentido, ¿no? Y también para explicar el concepto del pueblo por la vía negativa, hay unas páginas muy interesantes en la segunda parte del libro sobre la conciencia aislada, que es como la gente se aísla de la marcha del pueblo. Entonces, nuevamente, ser élite en ese sentido es una mentalidad, un poco refugiándose del pueblo, una negación de estar con el pueblo por una mentalidad de élite, normalmente porque quieren conservar algo que creen que les da poder o estatus o lo que sea. Entonces ahí está, yo creo que la dinámica, es el pueblo, realmente en el sentido bíblico, el pueblo que seguía a Jesús buscando la promesa de la dignidad que viene de la conciencia de un Dios misericordioso. En ese sentido, podríamos decir que para el Papa, que recordemos es jesuita, que los jesuitas tienen una larga tradición de discernimiento de espíritus, en lo que se basa gran parte también de los ejercicios ignacianos, sería muy audaz decir que el demonio es el antipueblo para Bergoglio, para el Papa. Es decir, que si hoy pudiéramos identificar una fuente de daño o de mal absoluto, esa fuente tendría como principal objetivo disolver el pueblo o evitar que el O, pueblo, o de o evitar que dividirlo, claro, o de claro, dividirlo, evitar claro. que el pueblo se encuentre, Sí, digamos. sí, 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 la fuerza antipueblo en ese sentido es la fuerza del diabolos, el que busca dividir. Claro. Y claro, la separación del pueblo que viene de la conciencia aislada, y él describe de una forma muy, muy bonita cómo empieza y cómo termina la conciencia aislada, ¿no? Comienza tal vez de una forma relativamente inocente, pero como la gente va cada vez más convencida de las razones que justifican su negación de la misión a la cual le está comentando Jesús, terminan creyendo cualquier cosa, ¿no? O sea, El caen en gran la fiesta. engañador, el gran Exacto, engañador, ¿no? Y eso se ve, pero se ve mucho en se ve algunos todo el críticos, tiempo. ¿no? Y algunos críticos del Papa se ve, ¿no? Que terminan y empiezan criticando al Papa y luego terminan diciendo cualquier cosa de él, ¿no? Que es un hereje, y ellos terminan creyendo en Sí. cualquier cosa, ¿no? Cualquier Yo teoría suelo de decir que es un conspiración. hechizo, que Un funciona como un hechizo, hechizo, exacto. porque, digamos, desborda la dimensión racional, argumentativa, donde uno está hechizado y va buscando cada vez más argumentos Eso para es. sostener ese hechizo y ya conquista la subjetividad, conquista planos profundos de la psiquis, no es solamente una cuestión argumentativa ideológica, es un No, modo de vida, ¿no? bueno, ese es el caer en las ideologías. Para Bergoglio, Claro, eso es caer en la ideología. Y la sí, sí, ideología para él es la separación
digamos, de uno de la verdad, de la realidad. Estamos hablando antes, ¿no? De la realidad Sí, del sí, mundo creado. Y yo creo que, o sea, en ese sentido, el pueblo tiene más contacto con la realidad. totalmente, claro. Eso se podría decir. Y Sí. él ha dicho en varias ocasiones, y lo dice en Soñemos Juntos, que se ve la realidad mucho mejor desde la periferia o desde el pueblo, uno podría decir, ¿no? Sí, Porque sí, desde el centro simplemente no se ve las no, cosas, ¿no? no se ve o los filtros son muy grandes y Sí, incluso para quienes supuestamente trabajan a favor del pueblo, terminan a veces constituyéndose como élites intelectuales, digamos, total, y total. uno le pregunta, pero el pueblo en realidad, ¿dónde está? Está en tu Exacto. No, cabeza. y eso es muy interpelante. O sea, algunas de las cosas del libro que me quedan casi constantes todos los días es, yo me pregunto, ¿no? ¿Realmente formo parte yo del pueblo o he caído en esa mentalidad de élite? ¿No? Es interpelante. Creo que es un libro, efectivamente, me parece que es una guía para estos tiempos. A mí me impacta esto de no querer que tanto dolor y tanta muerte sea en vano. Este concepto de donde hay una crisis, siempre hay no solamente una oportunidad, sino que en la misma crisis Está la hay, salida. está la salida, en la Es una misma cita crisis. del poeta Oldelin, sí. Exacto, me Ujú, impacta mucho esto. Y bueno, nuestra oración cotidiana para que la podamos ver, porque tal como venimos conversando, estamos, creo que todos medios hechizados, digamos, ¿no? ujú, Incluso supuestamente los miembros del pueblo. Entonces, formar parte del pueblo, creer que es un don del pueblo, es decir, creer ujú, que, es, que la recuperación de la dignidad en todas sus manifestaciones es posible, nos abre ya el plano de la trascendencia, claramente. Eh, Difícil ser parte del pueblo si no se tiene esa esperanza, ¿no? Eso me parece también muy importante. ujú. Eh, Vos que estás en Inglaterra, ¿cómo caen todos estos conceptos, Austin? ¿Cómo caen? ¿Cómo entran? ¿Es chino básico? Pero es que hay que saber que aquí, No solo en Inglaterra, en Europa, ¿no? no, sí, no, entiendo la pregunta. La verdad es que yo creo que para la mayoría de las personas, o sea, el Papa es una figura pública pero lejana. O sea, es una figura que, y yo sé eso de mucha experiencia, de muchos años, de hablar de él y hablar con las personas de él. La gente tiene mucho, mucho cariño a él, lo respeta mucho y todo eso. Pero yo creo que este tipo de concepto del cual hemos estado hablando realmente pasa muy, muy por encima. O sea, porque no forma parte del lenguaje, el discurso, digamos, de todos los días Mm, de la sociedad, ¿no? Entonces, solo bichos raros como vos y yo hablamos de eso. No, o sea, en el mundo católico sí. En Inglaterra, yo he dado desde la publicación del libro en diciembre del año pasado, he dado muchas ponencias y charlas este año, cosa que realmente me ha hecho feliz porque parte de mi misión fue ayudar a recibir el libro. Y realmente me ha llamado la atención cuántas parroquias y diócesis me han pedido charla y están muy entusiasmados por el libro, o sea, les encanta. es Pero muy hay, bello, pero es muy bello. Es sí, un libro bello de leerse. sí, bueno, esa es una, y bueno, vos lo Aparte, dices, abre muchos, pone mucha palabra al pueblo, sí. le pone mucha palabra al pueblo, le Y le presta fascina. palabra al O pueblo. sea, a la gente aquí o sea, le fascina. Y la sinodalidad, por ejemplo, es algo Sí. que se está empezando aquí. O sea, uno empieza a hablar de pero qué es y cómo funciona. Y claro, lo que dice el Papa sobre las contraposiciones también fascina sobre las mujeres. O sea, todo eso es una figura, yo diría, que cautiva, ¿no? A mucha gente. Una cosa interesante que el libro fue publicado sobre todo en los Estados Unidos. Y ahí tuvo mucho menos, yo creo que repercusión que en Europa. Yo creo que en los Estados Unidos les cuesta más que los europeos en entender, pero es una observación. Y otra cosa sobre el lenguaje, porque vos dijiste que es bello leerlo y eso me hace feliz como escritor ver eso. Porque armamos el libro en los dos idiomas, en el inglés y en castellano. Claro, todos mis diálogos con él son en castellano y en porteño. Pero él hizo la sugerencia de que yo hiciera el primer borrador en inglés para facilitar la cosa. Y eso hace que en inglés el Papa realmente suene muy natural y mucha gente lo ha comentado.
esto, porque normalmente en inglés el Papa suena raro, en el sentido que suena traducido, ¿no? O sea, porque Ujú. normalmente el Papa es traducido. Entonces Claro. hay una especie de lenguaje que no es... Pero el hecho, este libro es diferente, ¿no? Y eso Ujú. le bromeé con el Papa que, no sé si vos, no, seguramente no sabrás que hubo un Papa inglés en la historia en el siglo XII, Adrián IV, Nicholas Breakspere. Entonces le dije al Papa que él iba a ser el Papa que sonara más natural en inglés desde Adrián IV, que le gusta mucho. Pero otra Claro. cosa que en castellano era muy importante también conservar su porteño, por su forma de hablar, ¿no? Que también es muy de él y muy del pueblo. Y eso es importante porque en el Vaticano necesariamente en los documentos magistrales lo convierten en algo un poco más desnaturalizado o global y muchas veces en un español, digamos, castizo peninsular. Entonces, eso también me hizo feliz el hecho de que en la edición en castellano él suena muy... Además usa muchos argentinismos y porteñismos. Claro, eso es lo que estaba, sí, el Papa, bueno, es sumamente porteño, sumamente argentino en su modo de pensar, en su modo de apalabrar, digamos, más que de pensar. Totalmente. En Sí, su modo de pensar es bien jesuita, sí, en sí, su sí. modo de apalabrar es bien porteño, Sí, y que para nosotros entra con muchísima familiaridad, ¿no? claro. Es como tomar mate, escucharlo Sí, hablar sí. a él, pero Sí, a como veces, tomar nota. claro. A veces me pregunto, justamente en otros países y en otras culturas, cómo se pueden traducir estos Mm, conceptos para que efectivamente también lleguen con la frescura, sí. con la fraternidad con que él habla, digamos, Bueno, ¿no? Porque tiene un ingrediente importante. es el reto, digamos, de la traducción. Pero el hecho de que yo pudiera, digamos, hacer un borrador directamente en inglés ah, facilitaba mucho las cosas. Bueno, te puedo contar también de muchas anécdotas sobre la dificultad en traducir ciertos Bueno, uno te iba a conceptos. preguntar, Bueno, aunque te sea cuento con uno. Te cuento uno. uno. Él hablando de Córdoba, de su llamado exilio en Córdoba, ¿no? Él dice que básicamente fue un provincial autoritario y entonces que los jesuitas le pasaron la boleta, ¿no? Tal cual. O sea, Estoy una en frase muy... Córdoba y lo sé. totalmente. Entonces, una Te frase... cuento que cuando lo nombraron pontífice hubo unos cuantos jesuitas acá Sí, que dijeron, exactamente. ay Dios mío, No, no, cualquier jesuita menos él. Sí, sí, sí. tal cual. Eh, bueno, me pasaron la boleta. Entonces, es una frase muy, muy argentina. Y yo lo traduje pensando en los americanos. Perdón, para eso hay que saber un poco de inglés. En los Estados Unidos, la boleta, o sea, la cuenta en los restaurantes, lo llaman check, ¿no? Entonces, yo puse en inglés, they sent me the check, ¿ok? Y mi esposa lo leyó y entra y dice, pero ¿por qué lo están pagando al Papa? Lo que pasa es que en Inglaterra, cheques como cheques. Cuando te pagan te dan un cheque. Entonces, al final tuve que poner algo bastante anodino, que ninguna metáfora. Bueno, hubo desafíos, hubo retos, claro. Y me acuerdo también, el Papa habló en algún momento de la política con mayúscula y el traductor al alemán me pregunta, ¿cómo traduzco eso? Es que en alemán todos los sustantivos tienen mayúscula. Bueno, retos. El proceso me dejó un respeto mucho mayor a los traductores. Realmente no es una tarea fácil. La traducción, digamos, los traductores han tenido que consultarte permanentemente para saber si están captando el concepto adecuadamente, ¿no? Sí, Qué tema y es, exactamente qué quiere decir. Y eso fue muy importante también para el claro. desarrollo del texto, porque a veces yo tenía que recurrir al Papa, porque a mí me parecía que estaba claro, pero no sabía, entonces tenía que... O sea, todo eso ayudaba mucho en el proceso. Claro. Pero fue un proceso muy, muy, muy rápido, ¿eh? Todo eso dentro de muy poco tiempo y no sé, realmente muy Una interesante. curiosidad, ¿cómo resolviste lo de me pasaron la boleta, la Bueno, factura? en inglés simplemente lo puse, they made me pay. Ah, me hicieron pagar. Me hicieron pagar. O sea, Claro, ninguna, al final, yo estaba intentando usar otra metáfora equivalente y al final me rendí. claro, es difícil, sí, sí, bueno. Sí, porque eso, y con esto sí cerramos, justamente lo que estás trayendo es parte del pueblo, de ese pueblo ungido por Exacto. el Espíritu. Las frases, bueno, cuando el Papa dice, le dice justamente a los que gestionan las organizaciones populares, a los que se Mm, ponen, ustedes son poetas sociales, poetas me sociales, pareció sí.
sí, 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 Un sí, concepto maravilloso, ¿no? sí, Porque sí, bueno, sí. estas frases van creando justamente un modo de vida, un Ujú, modo de lucha, un modo de ver el mundo, que lejos de, que es lo que el espíritu toma, digamos, como insumo mm, para trabajar sobre el mm. pueblo, me parece Sí, esta frase. poeta social en inglés uno podría poner y uno sabe exactamente, y estoy de acuerdo, es muy linda, pero no hace falta cambiarlo, o sea, ¿no? Pero movimiento popular, por ejemplo, fue problemático porque popular movement en inglés simplemente significa un movimiento que tiene popularidad, ¿no? Ah, claro, Es que popular en inglés no claro, significa del pueblo, significa famoso ¿no? Entonces lo traduje como people's movements, ¿no? Movimientos del pueblo. claro. Ese tipo de cosas que son culturales, lingüísticos. Sí, sí. Ahora es una pregunta personal para cerrar. Por un lado, ¿qué te dejó a vos personalmente? Así como muy, muy en lo profundo del corazón. Y por otro lado, ¿cómo ves el futuro inmediato de este pontificado? Mm. Bueno, en términos del impacto sobre mí, simplemente gratitud por un inmenso don, el inmenso privilegio de ser un canal, o más bien ayudarlo a él a ser un canal entre Dios y la humanidad en un momento de crisis. Yo nunca en mi vida había pensado que tendría esta posibilidad. Yo creo que es pura gracia, pura providencia y no tiene nada que ver conmigo. O sea, fue simplemente un gran don. Yo estaba ahí, hice la sugerencia y él le parecía bien. Segundo, la experiencia, o sea, me dejó con un sentimiento de gratitud y a la sensación de algo que él dice en el libro, que en el fondo todo es don, ¿no? Todo es regalo. Y es algo que para gente educada, capaz, eso les cuesta. Y eso, yo creo que hay dos momentos cuando uno cae en la cuenta de la verdad de eso. Uno es cuando se le quita todo y otro es Claro. cuando, como en este caso, uno recibe un don tan extraordinario que es inexplicable, digamos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido me ha ayudado mucho espiritualmente y de entenderlo a él. La segunda experiencia del libro fue la experiencia de trabajar con él, porque yo creo que lo conozco bastante bien por haber escrito tanto sobre él y conozco tantos sus escritos, pero nunca había tenido la experiencia de trabajar con él directamente. Y muchos me habían comentado en la Argentina de esa experiencia, que es un hombre que realmente trabaja, ¿no? Tiene una ética de trabajo tremenda, pero eso lo experimenté en carne propia, o sea, la rapidez con que contestaba, el empeño, el trabajo que él hizo para... Y lo más conmovedor es que me dejó total libertad. Él me dice en una primera grabación, yo voy a hablar, vos me preguntás, yo voy a hablar y voy a decir las cosas y si vos pensás que el papá es un viejo que ya no dice, ¿sabes? Que dice pavás, está bien, déjalo, no me importa. O sea, me dio una total libertad, pero al mismo tiempo hizo todo lo posible porque saliera magnífico el trabajo y para que tuviera éxito. Y eso, yo he reflexionado mucho sobre eso desde el libro. O sea, qué gran definición de un líder es eso, ¿no? De darte libertad, de confiar totalmente en ti, pero de hacer todo para asegurar que tengas éxito. Es decir, él Él se entrega totalmente y se además entrega. su respeto al trabajo de otros es algo que me dijo alguien cercano de él, que él tiene, si alguien trabaja mucho, ¿no? Y hace su trabajo, él respeta tanto ese trabajo que él hará todo lo posible para valorarlo, ¿no? Hay algo ahí en él que es muy, muy fuerte, eso de respetar y valorar el trabajo de otros en su propio trabajo, en su propia forma de ser y forma de trabajar. Si de tanto estar en contacto con Francisco has ido como aprendiendo, adquiriendo recursos, herramientas para hacer un discernimiento, un discernimiento de estos tiempos históricos como humanidad, desde eso que has ido aprendiendo, pero ya tuyo, digamos, ya asimilado a tu Sí. personalidad y sobre todo el periodista, ¿qué ves en el futuro próximo en la relación de este pontificado con la humanidad? Mm. Bueno, yo estoy convencido, como dije al principio de nuestro encuentro, que él estaba
tiene una nueva misión, una misión de acompañar a la humanidad al umbral de esta nueva época, de ayudarlo a abrirse a las posibilidades y la gracia de este momento. Y yo creo que la construcción de la fraternidad, que es en el fondo su sueño, o sea, el libro se llama Soñemos Juntos, viene, tal vez debería haber dicho del párrafo 8 de Fratelli Tutti, ¿no? Cuando él, de hecho, es una cita de él en 2019, que importante es soñar juntos, no soñar individualmente, sino soñar. Pero ¿cuál es ese sueño? Es el sueño grande que él tuvo con un amigo, que él fue Al-Tayeb, el documento de la fraternidad humana, ¿no? El sueño de Dios para la humanidad, que es un sueño de la fraternidad. Y yo creo que Fratelli Tutti, Soñemos Juntos, el documento... Laudato Si. No, yo iba a decir el documento sobre la fraternidad firmado con Al-Tayeb. Y ahora la visita a Irak en marzo, que fue extraordinaria, y el encuentro con Al-Sistani. Todos estos, y Laudato Si, por supuesto, todos estos son pasos en el camino de la construcción de la fraternidad. Y yo creo que en ese camino, hacia esa meta, ese horizonte, yo creo que casi cualquier cosa es posible, en ese sentido de que él aceptará cualquier invitación o hará todo lo que él considere necesario para ayudar a la humanidad a moverse para adelante en ese camino de la fraternidad. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa se puede esperar todavía de este Papa y de este pontificado. Las sorpresas del espíritu nunca están lejanas de este pontificado. Hasta solo escucharte nombrar cómo se abre una ventana interna cuando decís las sorpresas del espíritu, porque si no uno corre el riesgo de caer en la tentación de la lucha y el voluntarismo. Todo esto es lucha y voluntarismo, pero cada vez que tanto el Papa como vos, como el libro, abren la perspectiva trascendente, creo que ahí es cuando uno se siente realmente pueblo asistido por la brisa del espíritu, y eso cambia completamente, me parece, la visión de la historia. Al final, el espíritu es el espíritu de Dios está a cargo de la iglesia. Y eso es una gran lección que me ha enseñado Francisco. Al final, él obedece al espíritu. Y si él discierne que es algo del espíritu, y tiene muchas maneras de discernir eso, de saber que eso, si él está convencido que el espíritu le está invitando o empujando a hacer algo, lo hará. Y no importa la oposición, no importa, ¿no? Pero si no es del espíritu y no tiene esa convicción, no, está bien, esperará, o sea, tiene esa confianza total en el espíritu. Y eso es otra forma de ver el Papa, otra forma de ver el liderazgo, ¿no? De él, que al final él es alguien que nos acompaña y nos ayuda a abrirnos al espíritu, pero sobre todo él está abriendo procesos para que el espíritu actúe, y al final él es el siervo de Dios, ¿no? Es el sucesor de Pedro, es el último siervo de Dios en ayudar a la humanidad a abrirse a Dios. ¿Cómo fluye el de una a otra de las dimensiones, ¿no? Del porteño que le gusta comer y celebrar, al que se pone la patria el hombro en su momento y tiene una visión política realmente a veces sorprendente y aguda, digamos al pastor herido, al que cuenta sus crisis y sus dudas y te dice, bueno, de esto yo la verdad que no sé cómo se va a resolver o no puedo hacer nada, y de pronto a esta especie de Moisés que cuando está convencido, digamos, toca las aguas y las abre y síganme los que quieran seguirme. ¿Con qué fluidez se maneja de una dimensión a la otra? Yo creo que eso desconcierta más de uno. Y está la tentación de querer cooptar al Papa en alguna de sus tantas facetas, y yo creo que hay que ver la enorme salud psíquica de este hombre, la salud mental y psíquica de este hombre, que es Lo has dicho capaz muy de bien. cambiarse de traje cada 2 por 3, sin ningún inconveniente, digamos, sin ningún tapujo. ¿Compartís esta impresión? Totalmente, lo has dicho muy bien y yo no podría decirlo mejor. Esa flexibilidad, esa apertura, esa docilidad, tal vez uno debe decir, al espíritu, lo hace muy flexible y muy suave, ¿no? Pero al mismo tiempo es un hombre de gobierno muy, muy anclado, muy firme, tiene una autoridad muy natural.
y no se deja llevar por el viento cualquiera. Y ese es tal vez la paradoja, ¿no? Y algunos dicen que lo conocen desde hace años, que en mucho ha cambiado, porque no fue papa antes de ser papa, ¿no? O sea, No, no, siendo no, papa ha no. cambiado porque el nuevo papel se lo exige, pero es la misma persona. Y tal vez el milagro de Bergoglio es que sigue siendo él totalmente, pero Mm. como vos decís, con esa fluidez, es una Sí, gran acá paradoja, llamó ¿no? mucho la atención porque antes de ser papa, Bergoglio era más bien un rostro adusto, Sí, 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 serio. sí, De hecho, hay libros que hablan del monje negro, digamos. sí, 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 Eh, austero, y de sí, sí. pronto lo vemos como un niño iluminado, Ujú, básicamente, ¿no? Entonces tuvimos que adaptarnos a una nueva claro. imagen y yo creo que es obra del espíritu, Sí, realmente. no, y él lo ha dicho varias veces, es la gracia Sí, del oficio. Y yo él no tengo duda. eso lo conté en mis libros, ¿no? Que la noche de su elección tuvo una experiencia de luz y de libertad en la capilla, antes de salir al balcón, que le dejó, digamos, que lo ungió, y eso nunca se lo ha dejado. Por eso bajó su cabeza y pidió la unción del pueblo. Por eso, Entonces, por claro, se eso, habrá dado cuenta de dónde, la unción de Dios a través del pueblo, claro, la unción desde de el pueblo. Dios. Sí, sí. Qué hermoso horizonte, incluso teológico, nos deja todo esto, esta conversación. Eh, Solamente quería decirte, te lo iba a decir por privado, pero te lo digo ya nomás. Hay un libro, no sé si lo has leído, Salvados por Francisco, de Aldo Sí, Duzdevich, sí. porque habla de cómo campeó la tormenta, hablando justamente de esto que se dice también de Francisco en el libro, que es ¿cómo es que pusieron? Un piloto de tormentas. Bueno, Comenta, sí, sí, sí. piloteó una tormenta muy difícil realmente acá, y Ah, sí, 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 acá sí, en el sí. 70, digamos, y Sí, ver sí, cómo lo piloteó permite también comprender cómo está piloteando a veces algunas otras. sí, sí. No, Opinas. lo leí con mucho interés y todas esas historias que también en un libro anterior por Nello Scavo sobre los salvados por Francisco. Y es interesante que hace poco salió un libro en Argentina por Nelson Castro, un amigo del Papa que es también médico. Sí, Y sí, no sé si vos te fijaste, sobre la salud de los papas. Y termina con sí. una entrevista con Francisco, que es fascinante porque entra en todos los detalles de su historia médica, ¿no? Que en sí mismo es una cosa increíble. Pero él habla de ese periodo de la dictadura y dijo por primera vez la razón por qué fue a ver a una psiquiatra. Y fue para controlar su ansiedad, porque dijo que no sabes cómo es cuando tenés una persona detrás en tu coche cubierta de nada más de una frazada y tenés que pasar por 3 controles del Campo de Mayo, ¿no? Y es una persona buscada por la dictadura. O sea, ese tipo de presión y de estrés realmente notable. Tal vez otros pontífices hayan podido contar situaciones de estrés, pero dudo que alguno haya podido contar alguna vez que tuvo que ir a un psiquiatra. Exacto. Y creo que eso es, que esto que vos muy bien decís del pastor herido es una novedad en Francisco, a la cual gran parte de la feligresía católica también tiene que acostumbrarse y encontrar la belleza que hay en esa vulnerabilidad, en esa fragilidad, ¿no? O en El, ese, el, enseñarnos a ser vulnerables. el Papa hecho hombre. Claro, el Papa hecho hombre como Cristo. Ha sido un placer conversar contigo, Realmente me Auster. ha gustado mucho, Gabriela. Gracias por la Bueno, invitación. gracias por tu tiempo también y por supuesto, bueno, vamos a seguir comentando distintos aspectos del libro, además de recomendarlo a todos porque realmente es bello. Más que periodista soy Gracias. licenciada en letras, soy literata, así que Se te lo nota. digo también porque cuando un libro no es muy, no me gusta leerlo por mucha información que tenga, así que es muy bello el libro, felicitaciones y un abrazo grande para todos. Y a ustedes. Gracias. ¿Ok? Ok. Ok, Austen, hermoso, No, muy linda también. conversación. Me gusta mucho. Muchas gracias. Dale, adiós, hasta Cuando cualquier quieras. momento.